Bien, entonces empezamos, ¿sí? Con el tema de la clase de hoy, correspondiente a filtros. Si bien el tema es de manera genérica filtros, realmente vamos a estudiarlos o al menos vamos a revisar en esta clase los tipos de filtro activos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Y disculpe la tardanza, tuve problemas para el ingreso a la plataforma. Eso le estaba comentando a mis compañeros. Quería saber si de repente me puso una lista. ¿Ustedes? Merchan, Sí, ya están. ¿Sí? muy gentil, gracias. Ya, bueno. Entonces, continuamos. Los objetivos de la clase, pues, van a ser dentro dentro de este tema, revisar cuál es el comportamiento de los filtros, hacer un resumen de los tipos de filtros que nosotros podemos ocupar dentro de de las telecomunicaciones, incluso dentro de cualquier otro sistema. Em, Creo que con esos dos objetivos empezaríamos, ¿correcto? Bien, entonces, lo que hay que aclarar es que al menos hasta la clase previa, ya nosotros vimos cuál es el comportamiento de cualquier sistema, ¿correcto? Recordando ese concepto, recordando cuál era el análisis de los sistemas, en el que podían englobarse tanto a líneas de transmisión como a elementos circuitales, incluso a los circuitos en sí mismos. Eso era para nosotros un sistema, ¿correcto? Siempre que estos elementos puedan ser incluso para tratar de unir con el concepto de sistemas de otras áreas, la idea es que un sistema también es una interconexión entre distintos elementos, por lo tanto, los circuitos también forman parte de los sistemas, ¿sí? Entonces, hasta aquí nosotros vimos que existía sobre todo un problema específico de, em, de el fenómeno electromagnético, cuando una señal tiene una frecuencia bastante alta y se propaga a través de una línea de transmisión. Ese fue el tipo de análisis realizado. Por otro lado, por ese mismo fenómeno, por el hecho de que una corriente pueda generar una onda electromagnética, se generaban también fenómenos de oposición a la propagación de esta onda electromagnética. Entonces teníamos las características que lo describían como las impedancias, ¿sí? Teníamos dos impedancias, impedancia característica e impedancia de entrada, las cuales nos daban diferentes tipos de explicaciones a fenómenos que sucedían dentro de la línea de transmisión. Entonces, el más importante con el que quizás nos quedamos para las otras clases era la impedancia de entrada, que además, si esta impedancia se le podía medir en la carga, entonces correspondía a la impedancia de la carga, ¿sí? En este aspecto, nosotros veíamos que si existía un desacople de impedancias, entonces teníamos unas pérdidas. Eso es de manera general los problemas que se presentaban, ¿sí? Por otro lado, ¿qué otro tipo de problemas observamos? Una onda reflejada, de manera que la superposición nos generaba una onda estacionaria. El análisis de estos sistemas también podíamos hacerlos desde el punto de vista de los parámetros S, que nos ayudaban a calcular o nos ayudaban a representar cualquier tipo de sistema de electrónica de radiofrecuencia, simplemente en dependencia de de las señales incidentes y reflejadas normalizadas. ¿Ok? Entonces, ¿qué más vimos? La última clase, ¿qué fue lo que vimos? Me parece que vimos, ya, a este problema a este problema de pérdida que se podía generar por los desacoples de impedancias, también se sumaban otro tipo de pérdidas, ¿sí? Esto no olvidarse, otro tipo de problemas, digámoslo así. Los problemas vistos en la clase previa
que eran el ruido y la no linealidad. Entonces, habíamos dicho que el ruido se generaba por señales que se incorporaban del exterior a nuestro sistema. Y en cambio, la no linealidad era una característica específicamente del sistema, ¿sí? De manera que en algún instante la cantidad de potencia que se le puede proporcionar a un circuito, a un sistema, sobrepasaba el límite de trabajo que estos tenían y por lo tanto empezaba a recortar las señales. A esto le denominábamos nosotros no linealidad, ¿ok? Por lo tanto, la no linealidad nos representaba un cierto tipo de pérdida como un límite máximo de la señal de entrada al sistema. Por otro lado, el límite mínimo era la cantidad de ruido, o era el ruido que se generaba o se sumaba a nuestra señal o a nuestro sistema. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre el valor mínimo, que era el ruido, y el valor máximo, que es la no linealidad, para nosotros se denominaba rango dinámico, ¿correcto? Entonces, el rango dinámico simplemente eh, el, es un área en la que las señales podían variar, podían tomar diferentes valores en amplitud para que su funcionamiento sea estable, ¿ok? Eso es lo que nosotros vimos y realmente desde el punto de vista de la electrónica ya no existe otro tipo de problemas, ¿sí? Es decir, con ello nosotros podemos ya hacer un análisis específico de cualquier tipo de sistema, de cualquier tipo de circuito y determinar el funcionamiento, determinar las pérdidas, determinar las ondas incidentes, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso es que inclusive habíamos visto en la clase anterior que ya nos adentramos a un sistema de comunicaciones, es decir, ya una vez visto todos los problemas en radioelectrónica, entonces lo único que nos queda ahí es ir viendo cada uno de los elementos o cada uno de los circuitos que conforman un sistema de comunicaciones. Uno de ellos era el que hoy el que hoy debemos visualizarlos, que serían los filtros, ¿ok? Entonces, con ello ya estamos en el ámbito de estudio nuevamente. Bien, entonces, primero que todo vamos a ir observando qué son los filtros, ¿sí? De manera general, un filtro puede dividirse o subdividirse de maneras muy distintas. Vamos a verlo. Bien, entonces ya en sus pantallas ustedes pueden visualizar una pequeña definición, ¿sí? Primero que todo, de manera general, un filtro lo que hace es seleccionar. Es una especie de selector en el que le puede ingresar cualquier tipo de elemento, ¿sí? Es un concepto general. Sin embargo, a través de él solamente pueden pasar algunos tipos de elementos específicos, ¿correcto? A eso se le denomina filtro. Dentro de las telecomunicaciones o dentro de la electrónica, el filtro, en cambio, yo le doy una señal o un conjunto de señales y solamente me permitirá pasar un cierto tipo de ellas, nada más. Entonces, dicho eso, podemos observar dos tipos de filtros, digámoslo así, en dependencia de la tecnología, ¿sí? Yo le puse más acá abajito. En dependencia de la tecnología podemos observar dos tipos de filtros. Primero que todo, el filtro pasivo y por otro lado, el filtro activo, ¿sí? Entonces, ya mencionamos un poquito, sin embargo, el, el filtro pasivo es aquel circuito que solamente está conformado por elementos pasivos, así de simple, ¿sí? Y por lo tanto, el filtro activo, obviamente, es aquel que está conformado por elementos activos, ¿sí? Para un poquito aclarar esto, un elemento activo significa que necesita una alimentación adicional para que él pueda trabajar.
por ejemplo, y es por eso que en en los filtros que hoy vamos a verlos, siempre se utiliza un amplificador operacional. Entonces, ustedes saben que el amplificador operacional tiene dos pines de alimentación. En dependencia del tipo de tecnología, puede tener una alimentación positiva y tierra, o puede tener una alimentación positiva y una negativa, ¿sí? Perdón. Entonces, em, sin embargo, los elementos pasivos, en cambio, simplemente con que una señal ingrese hacia él, eh, su comportamiento está dado de forma natural, ¿sí? Por lo tanto, no necesita una alimentación adicional para que recién empiece a funcionar. En ese contexto, nosotros tenemos como filtros pasivos aquellos filtros que solamente se pueden conformar con elementos RLC, resistencias, capacitores e inductores, ¿sí? Em, Eso incluso ustedes ya debieron haberlo estudiado previamente. Sin embargo, em, es un apartado realmente bastante extenso, digámoslo así, em, que quizás en caso de que no lo hayan visto, en caso de que no lo hayan topado en alguna asignatura previa, pues podemos hacer una revisión breve en las tutorías, ¿sí? Entonces, sin embargo, como en esta asignatura solamente nos corresponde el análisis de los filtros activos, entonces vamos a pasar de forma directa, ¿correcto? Entonces, eso no olvidarse, por favor. De acuerdo a su tecnología, tenemos filtros pasivos y filtros activos. Ahora, otro tipo de clasificación que se le puede dar a los filtros es por su funcionamiento y sobre todo, esto es el análisis que nosotros vamos a realizar. Por lo tanto, fíjense acá en esta sección tenemos, de acuerdo a su funcionamiento, tenemos el filtro paso bajo, el filtro paso alto, el filtro pasabanda y el filtro elimina banda, rechaza banda o supresor de banda, como quieran llamarle, ¿sí? Dependerá eso ya de los autores. Em, Aquí hay que aclarar que hay algunos autores que los he revisado y realmente no entiendo la razón, pero algunos incrementan un tipo de filtro adicional y le denominan filtro pasa todo, ¿sí? Es decir, es un tipo de filtro que le llega cualquier tipo de señal y permite su paso. Ahora, desde el punto de vista del funcionamiento, desde el punto de vista del concepto que tiene el filtro, si es un filtro pasa todo, es decir, si deja pasar todas las señales, entonces no es un filtro, ¿correcto? Por lo tanto, sin embargo, yo les aclaro porque encontrarán en algunas bibliografías una denominación similar. Desde mi perspectiva, desde mi formación personal, pudiera decirles que para mí no tiene ningún sentido ese tipo de filtros, ¿correcto? Sin embargo, incluso como les indicaba, en una ponencia que tuvimos en nuestra universidad, escuché a un profesional que hizo una referencia a este tipo de filtros. Entonces, de todas maneras, en algún momento nos hemos de topar y hay que saber de qué se trata, ¿correcto? Bien, entonces, vamos a ir observando o vamos a tratar de hacer un análisis de estos tipos de filtros. Bien, em, los circuitos, acuérdense que nosotros habíamos indicado en la clase anterior que existen circuitos que se los puede visualizar como el funcionamiento de manera ideal. Y ahí, por otro lado, tenemos el funcionamiento de forma real, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el funcionamiento ideal no se toman en cuenta muchos problemas, sobre todo em, se utiliza un concepto de linealidad, es decir, el funcionamiento ideal representa a un comportamiento lineal de los sistemas. Y
Sin embargo, recordando de que ningún elemento, ningún sistema realmente es lineal, eh, entonces tenemos que hacer un análisis aproximada a la realidad también, ¿correcto? Em, ¿Quién me puede indicar, quién se acuerda, qué significa que un sistema tenga un comportamiento lineal? ¿Qué era la linealidad o la no linealidad? Que me ¿Nadie? parece que era, Dígame. sí, en linealidad, algo recuerdo que era que ingresa una señal senoidal y sale en este caso una señal de mayor amplitud. Ya, correcto. En caso de que el sistema sea un amplificador, ¿correcto? Ya, eso es. ¿Cómo interpretamos ahí la linealidad? ¿Quieren que vaya tomando nombres? Tratarán de revisar, por favor. Ya nos acercamos a la evaluación de la primera parcial. Hay que ir revisando los contenidos. Aún así, incluso le dimos un buen tiempo a la explicación de la linealidad y la no linealidad, ¿correcto? Bien, sí, lo que comentaba el compañero es correcto. Es decir, cuando nosotros analizamos los sistemas como sistema, ¿sí? Simplemente eh, nos interesaba el comportamiento que tiene a la salida respecto a la entrada, en el que al considerarse lineal el sistema, solamente hace su trabajo, ¿sí? Por eso yo les había indicado que en el ejemplo que se dio, el sistema tenía como función amplificar, pero por otro lado puede tener cualquier otro tipo de función. Sin embargo, la idea de la linealidad es que solamente cumpla con esa función y no haga ningún otro tipo de cambio a la señal original. Es decir, si es un amplificador, pues entonces la amplifica a la señal y no hace ninguna otra cosa más. Si ya no es un amplificador, sino que ahora digamos que es, este, no sé, un sumador, digamos que más 2, entonces el resultado de la señal saliente tiene que ser solamente la suma de la señal entrante más 2, pero ese es su funcionamiento. Entonces, la idea de la linealidad es que cada sistema o cada elemento solo se encarga de hacer su propia función. Entonces, desde el punto de vista de los elementos ideales, esto es lo que sucede. Pero en los elementos reales, los sistemas no son lineales, son no lineales. Por eso decíamos que su comportamiento es no lineal. ¿Qué significa eso? Que además de hacer su función para el cual está hecho el sistema, también hace otro tipo de trabajos. Y no es que eso sea un producto deliberado del diseñador del sistema, sino que más bien es una característica intrínseca de los elementos internos, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referíamos con la no linealidad? Lo que se explicó hace ratito. Y simplemente se puede resumir como la incorporación de señales externas que para nosotros se denomina ruido y por otro lado el recorte de la señal que para nosotros se denominaba no linealidad específicamente, ¿sí? O distorsión. ¿Ok? Entonces eso no olvidarse, por favor. Lo que se refiere primero que todo con el análisis de sistemas y por otro lado con la característica no lineal. Y realmente estos conceptos ustedes utilizan en en toda la carrera, por lo tanto no hay que olvidarse. En muchas de las asignaturas vistas, ustedes habrán utilizado
la palabra no lineal, ¿ok? Por ejemplo, en, en electromagnetismo se utiliza bastante este concepto. En PDS se utiliza bastante también. En propagación, en caso de que estén ya cogiendo antenas igual, existe la no linealidad. Es decir, en todo momento la no linealidad está presente y por lo tanto no hay que olvidarse de ese concepto. ¿Ok? Entonces, en este caso, nosotros también vamos a continuar con esos conceptos. Primero que todo, como dijimos, vamos a hacer una observación, un análisis de los circuitos de filtrado ideal. Y por otro lado, el comportamiento real. ¿Ok? Ya nuevamente sabiendo que el comportamiento ideal es considerando los sistemas de forma lineal. Y por otro lado, el comportamiento real, en cambio, es considerando los sistemas de forma no lineal. ¿Ok? Entonces, como bien dijimos, tenemos diferentes tipos de filtros por su funcionamiento. Entonces, aquí vamos a irlos analizando en dependencia de la clasificación por su funcionamiento. El primer tipo es el filtro paso bajo. ¿Preguntas? Esta es una B, ¿no? Eso, por ahí. Vamos a ver cómo funciona de forma ideal y sería más o menos así. Cuando nosotros hacemos un procedimiento de transformación de una señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, podemos observar lo siguiente. Antes de ello, ¿cuál es el procedimiento que nos permite llevar a una señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia? ¿Quién me ayuda? Fourier, profe. Ya, correcto. Transformada de Fourier o las series de Fourier, ¿ok? ¿Cuál es la idea o para qué nosotros llevamos la señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia? Simplemente para que nosotros podamos identificar las componentes de una señal bastante compleja, ¿sí? Es decir, cuando nosotros analizamos, esto es un plus, cuando nosotros analizamos una señal bastante compleja en el que no sabemos qué sucede, no sabemos si aquí se encuentra voz, imagen, no sabemos si se encuentra, no sabemos nada, ¿correcto? Simplemente tomamos una señal. Aquella estrategia que dijimos, utilizando la transformada de Fourier y llevando al dominio de la frecuencia, lo que nosotros logramos es separar esa señal en las componentes frecuenciales. Es decir, de alguna manera se obtiene patrones distintos, de manera que alguna relación existe entre este pico a una distancia correspondiente, digamos que también debería tener una relación con este pico de acá, a una distancia muy similar, quizás esa señal tiene mucho que ver con esta de acá. En esto estamos en el dominio del tiempo todavía, ¿correcto? Y de esa manera podemos asimismo hallar una relación entre este pico, haciendo una, digamos que una distancia, no sé, digamos que hasta acá, tiene una relación directa con este pico y así sucesivamente, ¿correcto? Entonces, fíjense, las distancias que las separan tienen una relación con la distancia frecuencial, es decir, estamos hallando las componentes, como dijimos, de toda la señal compleja del dominio del tiempo en el dominio de la frecuencia. Entonces observamos lo siguiente. Vamos a hacer entonces una gráfica de la frecuencia versus la amplitud. ¿Ok? Solo vamos a identificar el comportamiento.
más no todavía la respuesta que tiene el circuito, ¿correcto? Entonces, el comportamiento podemos darle o podemos representarle de la siguiente manera. Como estamos hablando de un circuito paso bajo, simplemente hacemos un experimento, ¿sí? Le doy al circuito una señal. Le doy al circuito una señal adicional, pero con una frecuencia mayor. Recuerden que aquí tenemos una frecuencia A, acá tenemos una frecuencia B, y así sucesivamente, ¿no? Mientras que A es menor que B, ¿correcto? Hago el mismo experimento. Le doy a mi circuito otra señal más con una frecuencia mucho mayor, con la amplitud igual o distinta, eso ya lo veremos qué es lo que sucede, ¿sí? Sin embargo, en algún momento se observa que si yo le doy una frecuencia, una señal con una frecuencia mayor, digamos que una señal N, entonces esa señal se ve eliminada. A eso nosotros denominamos filtro paso bajo. ¿Por qué? Porque a través de ese circuito solamente se permite el paso de un cierto rango de frecuencias, de un cierto conjunto de frecuencias que se encuentran separadas por una frecuencia de corte. ¿Ok? Frecuencia de corte. Por lo tanto, la frecuencia de corte es el límite con el que hasta esa señal o hasta ese valor de frecuencia, las señales menores pasan y las señales mayores se eliminan. ¿Ok? Entonces, ese es el comportamiento. ¿Cuál es la respuesta frecuencial? Entonces, ¿qué significa la respuesta frecuencial? Justo lo que estamos indicando ahorita. ¿Cómo se está comportando el circuito cuando yo le doy señales en las que varían la frecuencia? ¿Ok? Nuevamente a eso se le denomina respuesta en frecuencia o respuesta frecuencial. Podemos también tener circuitos con una respuesta ya no en frecuencia, sino en amplitud. ¿Qué tipo de circuitos creen que solamente tienen una respuesta en amplitud y no en frecuencia? Es decir, nuevamente, el hecho de que tenga una respuesta en frecuencia significa que yo puedo variar las frecuencias y obtener resultados distintos. Por lo tanto, ¿en qué tipo de circuito es aquel que yo le puedo dar señales distintas, variando las amplitudes y obtener resultados distintos? En los RCI, tal vez. ¿Qué son los RCI? Los que están compuestos solo por resistencia, capacitor e inductancia. Ah, eh, circuitos RLC eh, más comúnmente denominados, ¿no? Ok, pudiéramos tener ahí algunos comportamientos que dependan solamente de la amplitud. Sin embargo, cuando estamos hablando de amplitudes, en muchos de los casos son amplificadores, ¿correcto? Los amplificadores solamente amplifican algunas señales que son detectables. En otras ocasiones no. Por lo tanto, ahí en cambio tenemos un comportamiento en amplitud, una respuesta en amplitud. ¿Ok? Entonces, solamente para comprender el concepto, ¿sí? Entonces, aquí la respuesta en frecuencia es, yo le doy diferentes tipos de señales variando el valor frecuencial y por lo tanto observaré distintos comportamientos. ¿Ok? Entonces, en los filtros, específicamente en el filtro paso bajo, ¿cuál es ese comportamiento? Justo este que acabamos de indicar. Este conjunto de señales que se encuentran limitados por la frecuencia de corte van a ser aquellos que pasen, a través del circuito. Aquí está la frecuencia de corte y todo tipo de señales que tengan frecuencias mayores a la frecuencia de corte son eliminados. Y por lo tanto, este es el comportamiento
o la respuesta en frecuencia del filtro paso bajo. ¿Ok? Estamos en el filtro ideal. En el filtro real todavía es, realmente es el mismo, ¿no? Pero solo con unas pequeñas observaciones. De la misma manera, yo le puedo dar diferentes tipos de señales, igualito que en la ocasión anterior. Le doy distintos valores de frecuencia. Sin embargo, aquí aparece una frecuencia de corte. ¿Sí? Frecuencia de corte, a partir de la cual ya no se tiene un corte ideal. Por eso es que el comportamiento ideal es que la frecuencia de corte es el límite que separa las frecuencias pasantes y las frecuencias cortantes. ¿Sí? Aquí, en cambio, no sucede de esta manera. En el filtro real, la frecuencia de corte es aquella en la cual recién empiezan a tratar de eliminar al resto de señales. Por lo tanto, si yo le doy una nueva señal con una frecuencia mayor, solamente la corta, su amplitud la disminuye en una cierta proporción. Si le sigo dando señales todavía mucho más con frecuencias mayores, va a ir recortándole todavía mucho más hasta que finalmente se observa un comportamiento, un recorte total hasta un valor de frecuencia bastante alto, ¿sí? Entonces, aquí aparece una respuesta en frecuencia con este comportamiento, ¿ok? Entonces, si se fijan, tenemos una frecuencia de corte. Yo le llamo a esto frecuencia de corte mínima. Pero también tenemos una frecuencia de corte, que es esta de aquí. Una frecuencia de corte máxima. ¿Ok? En el diseño, solamente se le toma en cuenta la frecuencia de corte mínima. ¿Ok? Cuando vayan a diseñar, esto es muy importante, por favor. Solamente se toma en cuenta la frecuencia de corte mínima. El resto de las frecuencias, idealmente se intenta eliminarlas de forma total. Ya vamos a verlas cómo, ¿sí? Entonces tenemos una diferencia o un rango de frecuencias entre estas dos frecuencias de corte, que se le denomina zona de transición. ¿Ok? Esto es muy importante en el análisis de los filtros. La zona de transición es un gran problema a la hora de implementar filtros. ¿Ok? Sobre todo desde el punto de vista del funcionamiento. Por ejemplo, digamos que yo quiero colocar un filtro en un audio, ¿sí? Entonces, solamente quiero escuchar los sonidos de los tambores o del bajo que tienen unas frecuencias bastante menores, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del filtro ideal, es posible solamente separar un solo instrumento en cualquier momento, ¿sí? Pero desde el punto de vista del funcionamiento real, no es posible porque después de que se escuche el instrumento deseado, vamos a ir escuchando también otros instrumentos que estén cerca, pero quizás con una disminución en su volumen, digámoslo así, ¿correcto? Va a ir tratando de atenuarle a la señal poco a poco, de manera que en algún instante ya no seguiremos escuchando las señales que todavía tienen frecuencias mayores. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien, pasamos al filtro. Y siempre se trabaja simplemente con diseños, con los valores, en este caso de los valores reales de funcionamiento. No se le escuchó, disculpe. Digo que ya en lo práctico, netamente cada equipo se estaría trabajando con el análisis real en este caso. Claro que sí. Lo que pasa que
El comportamiento ideal solamente nos da el concepto del tipo de filtro que se está analizando, ¿sí? Es decir, imagine que nosotros no conocemos esto de acá. Imaginemos que esto no conocemos y conocemos esto. Es imposible definir ahí el concepto de filtro paso bajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos observando la separación o el corte de distintas frecuencias, ¿sí? Entonces, solamente para eso, solamente para la definición, se tiene el tipo de circuito ideal. Y en muchos de los casos es para eso nada más. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, sí, siempre vamos a hacer un análisis desde el punto de vista del comportamiento real. ¿Ok? Entonces, como lo estamos analizando desde cero, por eso es que hacemos un análisis ideal para el concepto nada más. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Correcto, entonces vamos a analizar el filtro paso alto. De la misma manera tenemos un concepto ideal que ya es bastante intuitivo, ¿no? Ahora tenemos asimismo una frecuencia de corte que es el límite entre las frecuencias pasantes y las frecuencias cortantes, ¿sí? Por lo tanto, yo le voy a dar una frecuencia, le voy a dar otra frecuencia mayor, otra mayor, y así sucesivamente, mayor, mayor, mayor. El comportamiento del filtro paso alto dice que a partir de la frecuencia de corte, que es esta de aquí, idealmente, la que ahorita le colocamos, a partir de ella, las señales de frecuencia mayor van a pasar a través del circuito y las señales de frecuencia menor no lo harán. Por lo tanto, vamos a tener nosotros esto de aquí como señales eliminadas. Y entonces, el comportamiento sería contrario al comportamiento anterior. Ese sería el segundo comportamiento, o mejor dicho, el comportamiento del filtro paso alto, ¿sí? De la misma manera, en el comportamiento ideal, real, sucede algo muy similar. Vamos a tener que, a partir de la frecuencia de corte, digamos que la frecuencia se encuentra aquí, la frecuencia de corte, a partir de esa señal, empieza un comportamiento parecido a este. Por lo tanto, asimismo que en el circuito paso bajo, vamos a tener una frecuencia de corte mínima y una frecuencia de corte máxima. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuál es el comportamiento o qué es lo que podemos decir de este circuito, de este filtro? Que a partir de la frecuencia máxima de corte, es que el conjunto de señales van a empezar a pasar sin ningún problema a través del circuito. Por lo tanto, también tenemos una zona de transición y todas las señales que se encuentren en esa zona de transición simplemente van a tener un incremento de la amplitud hasta la frecuencia de corte máximo. ¿Sí? Ese sería su comportamiento. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Vamos a analizar el filtro pasabanda. Dígame, señor Vázquez, dígame, ¿cuál es la consulta?
Ok, la consulta del compañero, no sé si todos lo pueden ver, pero dice, significa que en el filtro paso bajo las señales pasantes se encuentran a la izquierda del filtro cortante y en el filtro paso alto las señales pasantes se encuentran a la derecha. A ver, vamos a aclarar el concepto de, o sea, no hay un concepto de filtro cortante, ¿sí? Lo que hay es la sección o la banda cortante y la sección o la banda pasante, ¿ya? Vamos a aclarar eso. Entonces, la banda cortante es aquella que es eliminada y la banda pasante es aquella que atraviesa el circuito, ¿ok? Por un lado. Por otro lado, eh, de forma gráfica, sí, son las señales que se encuentran a la derecha y a la izquierda. Sin embargo, lo que hay que tener en claro es no más la posición, sino más bien el valor de la frecuencia. Es decir, siempre definimos en el filtro paso bajo y en el filtro paso alto una frecuencia de corte. Creo que a eso se refería con filtro cortante, ¿sí? Entonces, tenemos una frecuencia de corte. Esa frecuencia de corte es el límite que separa entre la banda pasante y la banda cortante, ¿correcto? Entonces, si es filtro paso bajo, entonces la banda pasante es el conjunto de frecuencias que van a atravesar ese circuito. Y al denominarse filtro paso bajo, ¿qué significa? Que las frecuencias menores a la frecuencia de corte van a ser aquellas que pasen por el circuito. Y por lo tanto, en el filtro paso alto, en cambio, la banda pasante ya no es las frecuencias menores, sino más bien ahora son las frecuencias mayores a la frecuencia de corte. Por lo tanto, se permite pasar todo el rango de frecuencias mayores a la frecuencia de corte y se eliminan el conjunto de frecuencias menores a la frecuencia de corte. Así lo podemos resumir, ¿sí? No sé si ahí está más claro. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien? ¿Todo bien? Sin problema. Vamos a continuar entonces. El siguiente tipo de circuito o el siguiente tipo de filtro es el filtro pasabanda. ¿Qué significa pasabanda? Simplemente dentro de un sistema, dentro de las telecomunicaciones, banda se le denomina a un conjunto de frecuencias. Así de simple, ¿sí? Por lo tanto, digamos que digamos que estamos hablando de una señal que tiene un conjunto bastante extenso de frecuencias, en el cual nosotros podemos graficarles más o menos así. Tiene un conjunto bastante extenso de componentes de frecuencia, ¿sí? En el dominio del tiempo puede ser lo que sea, ¿sí? Quizás pueda ser un audio, puede ser un video, lo que sea, pero tenemos cuando lo llevamos al dominio de la frecuencia, eh, así, ¿ya? ¿Qué significa filtro pasabanda? Como dijimos, una banda es un conjunto de frecuencias. Entonces, digamos que mi conjunto de frecuencias que me interesa son estas tres de aquí. Por lo tanto, a la hora de definir el filtro pasabanda, significa que solamente ese conjunto de frecuencias quiero que pase por mi filtro. Por lo tanto, el comportamiento sería algo parecido a esto. Así, así. Bueno, esta línea es recta, eso. Unimos esto. Así, ¿correcto? En ese caso, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo o cómo está comportándose el filtro? Eliminando todo este conjunto de frecuencias y además este conjunto de frecuencias. Solamente pasan las que habíamos definido
como frecuencias de interés nada más, ¿sí? Entonces, una banda puede ser, realmente es un conjunto de n frecuencias. Aquí nosotros definimos solamente las 3 frecuencias. Para dar el ejemplo, pueden ser 4, 5, n valores de frecuencias distintas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros aquí podemos observar? Vemos que tenemos 2 frecuencias. Aquí sí tenemos 2 frecuencias de corte. Entonces, vamos a definir como una frecuencia de corte 1 o mínima, más bien mínima, y una frecuencia de corte máxima, ¿sí? El rango o el conjunto de frecuencias que se encuentran dentro de ese rango de valores serán las frecuencias que pasen a través del circuito. El resto van a ser eliminadas, ¿ok? Dicho de otra manera y más, de forma más rígido, podemos decir que se eliminan todas las frecuencias menores a la frecuencia mínima y asimismo todas las frecuencias mayores a la frecuencia máxima. El conjunto de frecuencias que pasan a través del circuito será solamente aquellas que se encuentren con valores entre la frecuencia mínima y la frecuencia máxima. Entonces, el comportamiento real es muy similar, tomando en cuenta las mismas características, solo que ahora el comportamiento es algo parecido a esto. Es decir, vamos a tener asimismo una sección de transición abajo y una sección de transición arriba. ¿Ok? ¿Dónde está la primera sección de transición? Aquí. Bueno, esta creo que debía hacerle con así. ¿Ok? Eso, correcto. Entonces, tenemos aquí una zona de transición. Aquí tenemos la primera frecuencia de corte mínima y acá tenemos la primera frecuencia de corte máxima. Acá, en cambio, tenemos la segunda zona de transición con la segunda frecuencia de corte mínima y la segunda frecuencia de corte máxima. Es decir, a esta distancia, a esta diferencia de frecuencias, la llamaríamos zona de transición 1 y a esta otra zona de transición 2. Ese sería el comportamiento real de un filtro pasabanda. ¿Ok? Si estamos claros, preguntas, dudas. ¿Ok? No hay dudas. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Los valores de la frecuencia mínima y máxima son ya predefinidos o de dónde las obtenemos? Depende de las necesidades. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo, digamos que un ecualizador de sonido, ¿sí? O digamos que estamos tratando de, como dijimos, tratando de separar las señales de distintos instrumentos musicales de un audio, ¿sí? De una canción. Entonces, usted elige los valores de las frecuencias en dependencia de lo que quiera separar. Si solo quiere escuchar los bajos, entonces, digamos que dentro del conjunto de señales bajas, de frecuencias bajas, va a estar el bajo, va a estar la batería y cualquier otro instrumento de sonido grave, ¿correcto? Entonces, al querer separar nada más, yo voy incorporando o voy viendo cuál es la primera de las frecuencias, desde dónde empieza el sonido y hasta dónde finaliza. Entonces, esos son los valores de las frecuencias de corte que usted debe elegir. Si por otro lado quiere separar la voz humana, la voz del audio, lo mismo, ya no necesito tenerla en ese rango, sino debo moverle las frecuencias hacia arriba hasta donde yo considere que la señal de la voz se escucha, empieza a escucharse y hasta dónde puede finalizar. Y así
En dependencia de la función que usted quiera darle, usted elige los valores de las frecuencias. ¿Sí? Profe, entonces, este tipo de filtros solo se pueden utilizar para equipos musicales, por decirlo así, o también se le puede dar en otra aplicación. Claro, dentro de las telecomunicaciones, acuérdense, vimos una grafiquita en la clase anterior, la que representaba un sistema de comunicaciones de tipo general. Entonces, ahí veíamos nosotros la implementación de los filtros. En el transmisor nosotros teníamos ya en radiofrecuencia los filtros que nos correspondían a radiofrecuencia, es decir, eliminaban las señales parásitas denominadas ruido y las distorsiones. Por otro lado, en el receptor también teníamos otro tipo de filtro como primer elemento de recepción. Para nosotros nos servía como un sintonizador, era un sintonizador, porque la antena podía tomar un sinnúmero de señales del aire, pero nosotros hay que seleccionar solamente la que nos sirve a nosotros, ¿sí? Con la que los datos que el transmisor llega hacia nuestro circuito. Entonces, hay que eliminar el resto. En ese caso, o sea, sucede igual. Usted define cuál es el rango de frecuencias con los cuales su transmisor emitió la señal. Y por lo tanto, elegimos asimismo las frecuencias de mínimas y máximas de corte en dependencia de ese rango de valores. ¿Ok? Obviamente, si ya estamos hablando de sistemas de comunicaciones predefinidos, ahí sí podríamos decir que las frecuencias de corte máximas y mínimas ya están predefinidas. Por ejemplo, sabemos que existen comunicaciones de 2.4 GHz, sabemos que tenemos canales de televisión a partir de los 400 MHz, me parece, más o menos, hasta los 900 MHz. Entonces, por la forma del sistema de comunicaciones ya implantado en la vida real, pues quizás tengamos datos en los cuales ya podamos empezar el análisis de los filtros, si es que ya vamos a una aplicación. Pero la cuestión es, usted define en dependencia de las necesidades, ¿correcto? ¿Sí estamos claros? Sí, profesor, tendríamos en la vida real, ¿no? Tendríamos en este caso solo dos campos que hasta el momento se comenta que tanto en las comunicaciones como en este caso de sonido, ¿cierto? Los dos únicos campos que usted comenta, que se podría Ajá, implementar los filtros, o hay sí. No, sí, sí, alguna sí. otra que se pueda implementar. De manera general podemos decir que en ese sí. En algunas circunstancias también ayudan a mejorar las señales. En otras circunstancias, por ejemplo, ya quienes estén recibiendo antenas o quienes vayan a recibir, una antena, por ejemplo, es un filtro. O sea, lo que pasa es que son otras formas de implementarse los filtros o el comportamiento del filtro en otro tipo de elemento. Sin embargo, el, al tratarse de una forma distinta, de forma física, quizás le denominemos antena en este caso. Es decir, en muchos de los sistemas de comunicaciones veremos elementos distintos que a la final se comportan como filtros, pero les llamamos de otra manera por la aplicación, ¿sí? O sea, es bastante extenso porque el concepto de filtro se aplica en varias cosas, ¿sí? Por ejemplo, si es que nos vamos al área de inteligencia artificial, los procedimientos que ocupan el área de la inteligencia artificial también son correspondientes a filtros. Entonces, o sea, como concepto se encuentra en varios aspectos, pero como circuito, estos son quizás la forma física que los vayamos a conocer desde el punto de vista electrónico, ¿correcto? No sé si me hago entender, si estamos claros hasta ahí. Sí, profe, gracias. Ya. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta?
Ok, entonces, aquí hay que hacer la siguiente aclaración. Vamos a notar algo bueno, ¿sí? Fíjense qué es lo que está sucediendo aquí. Yo puedo incorporar un filtro pasabanda simplemente uniendo los dos filtros anteriores. Es decir, este filtro pasabanda, fíjense, yo pudiera inicialmente aplicar un filtro paso bajo, digámoslo así. Yo voy a aplicar un filtro paso bajo en este sentido. Desde aquí, esta sería la frecuencia de corte del filtro paso bajo hacia acá. ¿Ok? Aquí tengo un filtro paso bajo, para el cual esta es la frecuencia de corte. Sobre ese, puede incorporar un filtro paso alto. Antes de ello, el filtro paso bajo estaría eliminando todo esto. ¿Sí? Todo esto lo elimina. Ah, perdón, esto solamente sería así. Sí, todo esto se está eliminando. Sobre ese filtro paso bajo, puedo incorporar un filtro paso alto. De esta manera, puedo hacerlo así, con esta frecuencia de corte hacia arriba. ¿Ok? De manera que al ser filtro paso alto, estas señales que están acá se eliminan y todo lo que esté sobre esa frecuencia va a pasar. Como ya inicialmente fueron eliminada toda esta sección, ya no existe señal y ahora el nuevo filtro, el filtro paso alto, elimina este conjunto de señales. Finalmente me quedo con un filtro pasabanda, ¿sí? Eso es muy importante porque cuando estamos en el diseño ya de circuitos de filtrado, usted necesita nada más aprenderse los circuitos paso bajo y paso alto. Ya no necesita aprenderse un circuito distinto para el filtro pasabanda. Y eso es bastante bueno desde el punto de vista de la economía de nuestra memoria de trabajo también, ¿correcto? Entonces es mucho más sencillo aprenderme dos circuitos, paso bajo y paso alto, y no tres, el pasabanda. Incluso también tenemos el filtro rechazabanda, eliminabanda o como quieras llamarle, ¿sí? Vamos con ese filtro. ¿Qué sucede? Igualito. Fíjense, este sería nuestro circuito rechaza banda. ¿Qué significa rechaza banda? El comportamiento contrario al circuito o al filtro pasa banda. Ahora, en cambio, ese conjunto de frecuencias van a ser eliminadas y el resto de frecuencias van a pasar a través de ese circuito. Por lo tanto, nos quedamos con un tipo de filtro así. ¿Ok? De forma que todo esto es eliminado. Todo ese rango de frecuencias. Entonces, asimismo tenemos dos frecuencias de corte, una mínima y una máxima. El conjunto de señales que se encuentren menores a la frecuencia mínima van a pasar y el conjunto de frecuencias mayores a la frecuencia máxima, de corte máximo, también van a pasar. El conjunto de frecuencias entre las dos frecuencias de corte van a ser eliminadas. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí sucede igualito que en el ejemplo anterior. En el filtro pasabanda, podíamos utilizar dos circuitos previos, que era el paso bajo y paso alto. Aquí también sucede igual. Entonces, esto a la final, ¿qué es esto? Solamente un paso bajo. ¿Y esto qué es? Un paso alto. Solamente el orden o la selección correcta de
de las frecuencias de corte para cada uno de ellos va a ser primordial para saber si podemos generar un filtro pasabanda o un filtro rechazabanda. ¿Ok? Si estamos claros ahí. Obviamente, el comportamiento real es muy similar a los casos anteriores. Tenemos así, viene con una primera zona de transición y una segunda zona de transición. Por lo tanto, ese es el problema que siempre vamos a tener que solucionar cuando hacemos diseño de filtros. Zona de transición 1 y zona de transición 2. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces aquí tenemos el rechaza banda. ¿Ok? Bien, entonces tenemos el circuito, el filtro rechaza banda, pasa banda, paso alto y paso bajo. ¿Ok? En dos comportamientos, comportamiento ideal y comportamiento real. Comportamiento ideal solo nos proporciona el concepto del funcionamiento. Sin embargo, el comportamiento real es aquel que se puede evidenciar cuando estamos diseñando los circuitos. ¿Sí? Ok. En el diseño ya de los circuitos de filtrado, se tiene que visualizar una función de transferencia, ¿sí? La función de transferencia, perdón, en todo sistema, por eso el análisis de sistemas es muy importante, en todo sistema es solamente la relación entre una señal de salida y una señal de entrada. En nuestro caso, la función de transferencia está determinado por el comportamiento de la tensión. Por lo tanto, es la tensión de salida respecto a la señal de entrada. Fíjense, matemáticamente se escribe de esta manera. Tensión de salida respecto a tensión de entrada. ¿Ok? Obviamente, ya los circuitos están dados, ¿sí? Por lo tanto, desde el punto de vista de diseño, diseño e implementación de circuitos de filtrado, lo único que nos queda es ocupar los circuitos en las aplicaciones necesarias nada más. Es decir, ya no hay un ámbito en el que nosotros tengamos que ir desde cero a elaborar todo tipo de circuitos de filtrado. No, sino más bien ya existe un conjunto de filtros prediseñados para cada uno de los que vimos. Paso bajo, paso alto, pasa banda, rechaza banda. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros ya visualizamos el primer tipo de circuito de filtrado. Lo que aquí nos interesa es que la relación entre las señales de salida y la señal de entrada solamente depende de los elementos internos. ¿Y cuáles son los elementos internos del filtro? Solamente tenemos un amplificador operacional y además elementos RLC. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo están constituidos cada uno de ellos. En este caso es un filtro paso bajo. Se me olvidaba, se me estaba quedando atrás. Hay que aclarar que al ser un filtro activo,
La diferencia que tiene con los filtros pasivos es que al necesitar una cierta cantidad de energía adicional para funcionar, en este caso este elemento, también logramos incrementar las amplitudes, en pocas palabras, amplificar las señales de entrada hacia la salida. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, todas las señales pasantes, toda la banda pasante del filtro, va a ser, no solamente va a atravesar ese circuito, sino que además va a ser amplificado. ¿Correcto? Y eso es lo bueno, porque cuando estamos hablando dentro de las telecomunicaciones, las señales con las que se trabaja son muy pequeñas. Por lo tanto, en el momento de hacer un filtrado, a la hora de seleccionar un tipo de señal, necesitamos también incrementarles su amplitud correspondiente. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos ya de forma rápida la forma en la cual podemos identificar la función de transferencia y por acá tenemos cómo calcular la frecuencia de trabajo, ¿sí? Aquí está ya la forma en la cual se relaciona el valor de los elementos RC, en este caso, con la frecuencia de corte. Como estamos hablando de un filtro paso bajo, la frecuencia de corte será esta de aquí. Como ya lo conocemos, es decir, este sería el procedimiento de diseño, ¿no? Primero tomo esta ecuación, yo ya sé cuál es mi frecuencia de corte, como dijimos, eso lo sacamos de la necesidad de la aplicación en la cual vayamos a colocar el filtro, y luego generamos un valor comercial para cualquiera de estos dos valores. Despejamos el otro elemento y ya tenemos el conjunto de valores correspondientes a los elementos del circuito. Así de sencillo, ¿correcto? Entonces, esa es una de las formas. Por otro lado, ¿qué es lo que podemos hacer? Por otro lado, yo puedo seleccionar en dependencia de la frecuencia, perdón, en dependencia de la función de transferencia, los valores de R y C. Y de esa manera poder distinguir cuál es el valor de la frecuencia que me genera ya el circuito. Sin embargo, ¿cuál sería la forma más recomendada? Obviamente, empezar por acá, ya que tenemos mayor elementos conocidos, y luego venir para acá y determinar el resto de datos que nos haga falta. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí nosotros era donde habíamos obtenido un problema, ¿sí? La zona de transición es realmente un gran problema con el que un conjunto de profesionales han tenido que hacer sus estudios correspondientes. Esos profesionales generan diferentes tipos de circuitos en dependencia de la función de transferencia que ocupe cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, matemáticamente se puede identificar diferentes tipos de funciones de transferencia. Si usted quiere ocupar una función lineal, entonces obtendremos un circuito bastante pequeño. Si queremos hacer un circuito bastante robusto, con mejores prestaciones, entonces ya no utilizamos una función lineal como función de transferencia, sino más bien utilizamos funciones, no sé, cuadráticas, funciones hiperbólicas, es decir, cuando usted intercambia esta función por cualquier otra función, el resultado le va a dar de forma distinta, valores distintos, ¿sí? Entonces, ¿a qué se le denomina un comportamiento aceptable? Es decir, si nosotros estamos eligiendo las funciones de transferencia en dependencia de las necesidades, entonces, ¿cuáles son las necesidades que se deben cumplir dentro de ese análisis? Vamos a verlo acá. Un momentito, por favor. Ok. Sucede lo siguiente, ¿no?
Como bien dijimos, el problema con el que nos enfrentamos en los filtros es la zona de transición. Entonces, todo tipo de filtro tiene que estar siempre alineado a parecerse al comportamiento ideal. Entonces, como base o como ejemplo, nosotros tenemos el filtro ideal. Vamos a analizar un filtro paso bajo en el que se encuentra con ese comportamiento. Sin embargo, ya vimos el comportamiento real es muy distinto. Para ello, como dijimos, si ocupamos diferentes tipos de funciones para la función de transferencia, entonces obtenemos diferentes resultados. Por ejemplo, con una función de transferencia matemática bastante básica, bastante corta, nuestro filtro va a comportarse algo similar a esto. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a ir haciendo diferentes gráficas. El comportamiento inicial será algo similar a esto. ¿Ok? Si le damos otra función matemática, entonces ese comportamiento va a cambiar. Va a cambiar así, así y así. Si le damos otra función matemática, es decir, cada vez que nosotros generamos diferentes tipos de funciones matemáticas para el comportamiento de nuestro filtro, vamos a tener comportamientos distintos también. Entonces, en otros casos, en cambio, vamos a tener algo parecido a esto. En otros casos, quizás tengamos así, sucesivamente. ¿Correcto? De acuerdo a cada uno de los investigadores que utilizaron diferentes funciones matemáticas, entonces obtenemos las aproximaciones, ¿correcto? De aquí viene el término aproximación dentro de filtros. ¿Por qué? Porque todas las formas matemáticas que se incorporan como filtro, como función de transferencia del filtro, intentan asemejarse al comportamiento ideal. Sin embargo, como sabemos que es imposible llegar al comportamiento ideal, por eso se les denomina aproximaciones. ¿Ok? ¿Claros en eso? Entonces, el primer tipo de aproximación, no hay un orden realmente, ¿no? Pero entre los más conocidos, el primero estudiado es el de Butterworth. Creo que así se escribe, no sé, o no sé si es así, o así me parece, ¿ok? En el que el comportamiento se puede distinguir o se puede resumir similar a este. Tenemos una gráfica así, y observamos un comportamiento así. Ese es el filtro de Butterworth. El filtro, viene otro autor, utiliza otra función matemática denominado, o el autor se llama Chebyshev. O creo que es así. Ahí me parece. Y genera un filtro de este tipo. Entonces, ¿cuál es la característica de Butterworth? Simplemente que en la sección pasante, toda la banda pasante, que es esta de aquí, todo este conjunto de frecuencias que se encuentran aquí, tenemos un comportamiento lineal en su amplitud. ¿Qué significa lineal en su amplitud? Que si la señal ingresó con 5 voltios, sale también con 5 voltios. ¿Sí? Por eso es que era muy importante conocer el concepto de linealidad. Sin embargo, existe una zona de transición
bastante extendida. Esta zona de transición es muy gruesa y por lo tanto no tiene una precisión para algunas aplicaciones. En el ejemplo que habíamos puesto, si quiero solamente escuchar un instrumento de un conjunto de un audio completo, me va a ser imposible porque el instrumento que se encuentra cerca también va a ser escuchado. Entonces, ese problema trata de solucionar Chebyshev, incorporando un circuito con el que la respuesta en frecuencia tenga una menor cantidad de la zona de transición. Y si se fijan, prácticamente es casi ideal en la frecuencia de corte. ¿Ok? Sin embargo, aquí viene el pero, en la sección pasante, en la zona pasante, en cambio tenemos una distorsión. Y aquí me estoy equivocando. Esto no es así. Esta sección de aquí es al revés. Es así. Así es, ¿correcto? Por lo tanto, en la zona de transición tenemos pérdidas porque las frecuencias que se encuentren ubicadas en estos puntos realmente son atenuados, son cortados, mientras que las frecuencias que están en este rango van a pasar tal como ingresaron, lo cual nos indica que existe una gran diferencia entre algunas frecuencias que están muy cercanas entre sí. Y eso no nos interesa. Si estamos hablando de audio, es como si se escuchara la trompeta, digámoslo así, se baja su volumen, se baja su intensidad y se incrementa el volumen de la voz, o al revés, baja la voz, sube un clarinete y cosas parecidas. Y eso no nos interesa porque el audio a nuestros oídos va a sonar bastante feo. Entonces, fíjense, solamente dependerá de las aplicaciones, ¿correcto? En algunas aplicaciones será muy importante que la banda pasante tenga un comportamiento lineal, por lo tanto, elegiremos el circuito de Butterworth. Si no es así, si lo que nos interesa es la separación eh, total de la banda pasante y la banda cortante, entonces utilizaremos o elegiremos un circuito de Chebyshev, ¿sí? Sin embargo, no son los únicos. También existen o son bastante utilizados la aproximación de la inversa de Chebyshev. Existe una inversa también que mejora asimismo la señal de la frecuencia de corte, pero trata de mejorar esa sección no lineal de la sección pasante, ¿correcto? También tenemos una aproximación denominada Bessel. Tenemos una aproximación denominada elíptica. Y realmente existe un sinnúmero de aproximaciones que, como dijimos, la única diferencia es que ocupan funciones de transferencia para el circuito distintos, funciones distintas y resultados distintos. Lo que hay que aclarar de esto es que cada vez que se mejora una característica, se daña otra. Por lo tanto, nunca va a ser posible mejorar en su totalidad o tratar de llegar al funcionamiento ideal. ¿Ok? Y desde ahí decimos que la selección del tipo de aproximación de un circuito de filtrado dependerá de sus necesidades. Usted verificará si el comportamiento es apegado a las necesidades o no. ¿Ok? Eso respecto a las aproximaciones. Ahora, cuando estamos hablando ya de circuitos, también tenemos otra característica adicional. Esto es en el proceso de diseño, ¿no? Con esto ya ustedes están listos para diseñar circuitos, circuitos de filtrado. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna inquietud? Bien. Vamos a observar el orden
del circuito. ¿A qué nos referimos con el orden? Una vez que usted ya selecciona el tipo de aproximación, dentro de cada aproximación tenemos distintos tipos de tamaños, digámoslo así, del circuito, ¿correcto? ¿De qué se trata esto? Primero que todo, la idea del orden simplemente es tratar todavía de seguirse aproximando al comportamiento ideal, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar, digamos que ya seleccionamos cuando estamos en nuestro diseño, digamos que el comportamiento de Butterworth es aquel que se eh, acercaba al comportamiento requerido, ¿correcto? Butterworth. Dentro de este circuito, como dijimos, existen circuitos, tal como vimos anteriormente, en el que podemos tener, digamos que esta es una aproximación, ¿no? Realmente no, puede no estar correcto. Ok, tenemos un circuito similar a este. Cuando utilizamos solamente un elemento de filtrado, acuérdense, el elemento de filtrado es el capacitor. Solamente es el capacitor quien filtra las señales. Por lo tanto, ¿qué sucederá si yo incorporo otro capacitor adicional? Voy a mejorar su respuesta. Es decir, si utilizo solamente un capacitor, entonces el funcionamiento de mi señal, de la respuesta de frecuencia del filtro, será similar a este. Si incremento otro capacitor, no hay mismo, ¿no? Obviamente, hay circuitos distintos. Si se incrementa otro capacitor, por ejemplo, dígame, por ejemplo ahí, ¿alguien alguna duda? Ok, si incrementamos otro capacitor, entonces significa que el resultado del filtrado va a ser mejor. Por lo tanto, el siguiente comportamiento sería algo parecido a este. Si aún así vamos incrementando todavía más capacitores, entonces el comportamiento siempre irá tratando de semejarse al comportamiento ideal, ¿sí? A ello nosotros le denominamos orden del circuito, a la cantidad de capacitores, desde el punto de vista del circuito, ¿no? A la cantidad de capacitores que incorporemos en el circuito. Por lo tanto, mientras más capacitores, mejor respuesta. Por lo tanto, mientras mayor es el orden del circuito, mejor es la respuesta. ¿Ok? Entonces, asimismo, el orden del circuito dependerá igual de las necesidades que se requieran. En muchas circunstancias, por ejemplo, no es lo mismo el orden de un circuito de filtrado de su computador o de su celular para distinguir diferentes tipos de señales que, por ejemplo, un filtro que se utilice en los estudios de audio. Para que se pueda identificar un solo elemento, un solo instrumento de una canción, es necesario un filtro que tenga un orden bastante grande. De lo contrario, vamos a tener una interferencia entre distintas frecuencias. ¿Ok? El orden está directamente relacionado con el número de capacitores, por lo tanto, si el circuito tiene un solo capacitor, es de primer orden. Si tiene dos, segundo orden, y así sucesivamente. ¿Ok? N capacitores, orden N. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Profe, Dígame. y si es que vamos incrementando el orden de capacitores, ¿no provocamos un fallo en este caso de contaminación por inductancia, por capacitancia? No. Es que, a ver, es lo que le decía, ¿no? Lo que pasa que si nosotros queremos incrementar el orden,
Tenemos una estrategia también, pero como le decía, no es nada más de incorporar donde yo quiera el capacitor, no es posible, sino que cuando queremos un orden mayor, la función de transferencia, la función matemática, también tiene que cambiar, ¿sí? A eso se refiere en el orden. Lo que pasa que desde el punto de vista de la implementación, nosotros podemos resumirlo algo similar a esto. Como dijimos, ¿no? Yo no le puedo colocar donde yo quiera el capacitor, eso no significa nada más. Tiene que generarse un nuevo circuito a partir de una nueva función de transferencia. La función de transferencia tiene que ser más compleja o de un orden mayor también. Por ejemplo, no es el orden entre una función lineal y una función cuadrática. La función lineal es aquella que tiene menor orden dentro del conjunto de funciones. Por lo tanto, para reflejar eso en un filtro, la función lineal me demostrará también o me reflejará en un circuito de primer orden. Si ocupo otra función de mayor orden, entonces el circuito será de mayor orden. Así es el procedimiento cuando se quiere hacer los circuitos desde cero. Pero como dijimos, ya nosotros ya no tenemos que estar golpeándonos la cabeza haciendo los elementos desde cero, porque ya están hechos, o sea, sería una pérdida de tiempo hacerlas desde cero, ¿correcto? Entonces, por eso es que se utiliza la siguiente estrategia, bien que me había hecho acuerdo. Entonces, aquí nosotros implementamos una estrategia de diseño e implementación de circuitos de filtrado. Con tan solo conocer el circuito de primer orden, si incorporamos seguido en cascada el mismo elemento, el mismo circuito, digamos que este es el circuito, entonces la sumatoria total del orden, o sea, correspondería a un nuevo orden. Por lo tanto, si este circuito era de primer orden y este también, el resultado total es el comportamiento de un circuito de segundo orden. ¿Ya? Entonces, cuando estamos en la práctica, solamente, al igual que hicimos la observación anterior, ¿no? Dijimos que con que solo nos aprendamos un filtro paso bajo y un paso alto, ya podemos generar el resto de circuitos. Aquí sucede igual, dentro del punto de vista del orden. Si conocemos un circuito de primer orden y lo vamos incorporando en cascada uno tras otro, ya tenemos un circuito de mayor orden. ¿Ok? Sin embargo, para mejores resultados, se recomienda conocer o hacer un resumen de circuitos tanto de primer orden como circuitos de segundo orden. De manera que con esos dos circuitos podemos incorporar un circuito de quinto orden, de décimo orden, si usted quiere, con buenos resultados para las aplicaciones de telecomunicaciones y aplicaciones de audio. ¿Ok? Entonces, esa es una estrategia que se utiliza a la hora de diseñar e implementar circuitos de filtrado. ¿Sí? Si estamos claros, preguntas, dudas. Entonces, fíjense, hasta ahorita, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Y esto se queda una tarea de estudio independiente, solamente hacer un resumen de circuitos paso bajo, paso alto, para las aproximaciones de Chebyshev, Butterworth, o las más utilizadas, que sería Bessel, elíptica, creo que hay otros más. Sin embargo, con un resumen de ellos y además con circuitos de primero y segundo orden, con eso tiene todo. Con ello, usted puede generar cualquier tipo de circuito de filtrado con las mejores prestaciones que usted desee. ¿Sí? Esa sería la estrategia y una tarea de estudio independiente nada más. Entonces, Qué buena pregunta. dígame. Entonces, mientras más capacitores le pongamos al circuito, entonces, o sea, va a disminuir la zona de transición.
disminuye la zona de transición y además disminuye la no linealidad de en la parte de arriba que lo vimos, de la banda pasante. Ah, ya, ya, Ajá. profe. Es decir, disminuye la distorsión que puede generar ese circuito también. Bien, entonces Profe, fíjense, dígame. una consulta. ¿Cómo saber cuántos capacitores aumentarle o hasta qué cantidad de capacitores aumentarle? Es que lo que pasa que lo que les decía, no es que incrementamos capacitores al azar o simplemente viendo qué es lo que pasa, sino que los circuitos ya se generan desde la función de transferencia. Por eso es que o sea, desde el punto de vista, si usted quiere hacer desde cero, entonces va a haber una relación directa entre el número de capacitores y el aumento del orden. Solo eso nada más. Pero como le indicaba, el circuito ya viene de una función de transferencia en la que la función de transferencia también es de mayor orden. Entonces, directamente, si va a ser de cero, elige una función de transferencia de mayor orden, entonces va a observar esa correspondencia con el número de capacitores. Por otro lado, ¿para qué yo les indico esto? Para que puedan reconocer los circuitos de filtrado. Si yo le coloco frente a usted, por ejemplo, estos circuitos, digamos que este circuito de aquí, o sea, solamente es para una referencia. Yo ya puedo identificar, puedo analizar el circuito y saber de qué se trata. Fíjense si solamente con lo que acabamos de indicar, esto es lo mismo que esto y lo mismo que esto. Son tres circuitos iguales, colocados en cascada. Por lo tanto, si el primer circuito tiene un capacitor, es de primer orden. Pero como son tres circuitos en cascada, entonces el resultado final va a ser de un circuito de tercer orden. Para eso es lo que yo les indico, que el número de capacitores representa el orden. Sin embargo, no significa que yo pueda incorporar capacitores por donde sea, por donde encuentre un caminito nada más. No, ¿correcto? Por eso que para no equivocarnos, lo que yo les indico es hacer un resumen ya de circuitos hechos, de circuitos que ya se dan en las bibliografías de primero y segundo orden. Con ello usted puede generar cualquier otro tipo de orden de circuito de filtrado, ¿sí? No sé si ahí estamos más claros. No equivocarse con ello. Por lo Sí, tanto, profe, gracias. ajá, por lo tanto, directamente el número de capacitores se genera de la función de transferencia. No elegimos nosotros al azar el número de capacitores, ¿correcto? Bien. Entonces, fíjense en esta gráfica, en estas dos pequeñas gráficas, podemos observar el comportamiento del orden de un filtro paso bajo, ¿sí? Fíjense, el orden, un circuito de primer orden, tiene realmente un comportamiento bastante no deseable. La zona de transición es demasiado extensa, incluso como estos valores están dados en dB, la diferencia entre una liñita y la otra está en el orden de, fíjense aquí, de 1 hasta 10. Si hacemos una división entre estos valores, las separaciones son muy grandes. Peor todavía si desde este punto hasta este punto es 100 veces mayor. Entonces significa que cuando yo quisiera finalizar esta gráfica hasta que corte con el eje horizontal, entonces prácticamente estoy teniendo una zona de transición que no me va a hacer nada, ¿sí? Si yo quiero separar de un audio la señal de los bajos, voy a seguir escuchando hasta las trompetas que están todavía en las altas frecuencias, o sea, no me sirve de nada. Entonces, se grafica también aquí la respuesta en frecuencia de un circuito de cuarto orden. Fíjense, hay una gran diferencia con el orden de los circuitos, ¿sí? A partir del cuarto orden hasta el ideal, si se fijan, realmente todavía existe una gran diferencia, ¿sí? Sin embargo, mientras mayores, en la mayoría de casos se sugiere para unos buenos resultados
un orden aproximadamente de 10, ¿sí? Entonces, cuando vaya a hacer usted un circuito de filtrado, siempre trabaje al menos con un orden alrededor de del 10, ¿sí? Por acá tenemos, aquí también podemos visualizar. Si comparamos solamente los filtros de Butterworth, el filtro paso bajo, entonces también podemos visualizar la diferencia. Fíjense, el primer orden, como dijimos, muy extendida la zona de transición. El de orden 10 ya tiene un funcionamiento bastante bueno, una aproximación bastante buena respecto al ideal. ¿Ok? Entonces, lo mismo, dependerá de nuestras necesidades elegir el orden. Pero al menos, fíjense, el de primer orden no nos sirve casi para nada. Desde un circuito de segundo orden, el comportamiento es bastante bueno, bastante aceptable. Sin embargo, el de cuarto orden ya tiene un comportamiento bastante aceptable, ¿sí? Entonces, recomendable hacer por lo menos un circuito de quinto orden mínimo y lo ideal sería un circuito de décimo orden. ¿Ok? Creo que tenemos acá el comportamiento del filtro paso bajo de Chebyshev. Asimismo, aquí en cambio, la función de transferencia de Chebyshev directamente ya nos generaba una zona de transición bastante disminuida, ¿sí? Fíjense, aquí ya no tenemos nosotros el comportamiento del filtro de Butterworth, que tenía esta zona demasiado extendida. Aquí ya directamente se mejoraba, pero pasaba esto de aquí. En esta zona de transición teníamos que, para los circuitos de menor orden, tenemos pérdidas en estos puntos. Tenemos señales que se amplifican, señales que no, señales que se atenúan y así sucesivamente. Mientras mayor es el orden, disminuye la zona de transición, pero también se mejora la banda pasante. ¿Qué significa que se mejora? Que todo este conjunto de señales se amplifican en su totalidad. Entonces, es mejor tener todo ese conjunto amplificadas que tener unas amplificadas y otras atenuadas, otras amplificadas y otras atenuadas de esa manera, ¿correcto? Y asimismo, un circuito de orden 9 tiene una respuesta en frecuencia bastante aceptable dentro del punto de vista de la banda, de la zona de transición y asimismo dentro de la banda pasante, ¿ok? Eso se puede observar en todo tipo de circuitos ya previamente implementados. Aquí está la comparación entre los circuitos de Bessel, Butterworth y Chebyshev. ¿Ok? Ahí se ven las diferencias. Por lo tanto, al elegir un tipo específico dependerá de sus comportamientos. Entonces, vamos a ir terminando. Solamente me queda por decirles lo siguiente. ¿Qué hacer o qué debemos realizar cuando vamos a diseñar circuitos? Y eso se resume en lo siguiente. Aquí pueden visualizarlo, ¿sí? Déjenme centrarle esto. Aquí tenemos etapas de diseño. Esto es muy importante y esto lo van a poner en práctica. Etapas de diseño de un filtro. Primero, plantearse. Es decir, usted necesita saber qué quiere hacer, ¿sí? ¿Para qué quiere el filtro? ¿Para cuál va a ser su aplicación? Segundo, la especificación. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, buscar datos ya del comportamiento del filtro. Si queremos, por ejemplo, un filtro paso bajo, un filtro paso alto, pasabanda o lo que sea, ya ir observando. También las frecuencias de corte, qué comportamiento vamos a necesitar, si es de un orden bajo, si es de un orden alto, todo ello en especificación. Siguiente paso, la aproximación. Identificar correctamente cuál es la aproximación que se acerca a nuestros requerimientos. Luego, la síntesis.
Aquí ya nosotros ya no hacemos realmente un procedimiento de síntesis, sino más bien tomamos el conjunto de circuitos que dijimos que ya vamos a tener a la mano como resumen y los vamos implementando unos y a otros para ver su comportamiento. Y finalmente la verificación. Verificar el comportamiento, si es correcto, si no lo es, y en dependencia de los problemas que se puedan dar, quizás regresar otra vez a los pasos previos. ¿Ok? Eso nada más. Entonces, para terminar, me gustaría ponerme de acuerdo con ustedes en la evaluación. Ya en 15 días tenemos una evaluación parcial. Por lo tanto, ya tenemos incluso un tema práctico que podríamos utilizarlo para implementar proyectos o mini proyectos, ¿sí? O de lo contrario, ya que la mayor cantidad de temas vistos son teóricos, podemos también realizar una evaluación escrita normal, tal como la evaluación previa que tuvimos. Entonces, dentro de la evaluación de proyecto, utilizar, por ejemplo, un simulador, el que les había indicado, el LT-SPICE, de ser necesario, o cualquier otro software que se pueda uno descargarse rápido e instalar. ¿Ok? Se puede hacer en MATLAB, se puede hacer en ADS como se indicó, y ya dependerá de ustedes. O de ser posible, ni siquiera en MATLAB, sino más bien en Octave, mejor todavía. Pero, como les había indicado previamente, LT-SPICE es un software de simulación bastante utilizado dentro de las comunicaciones de radiofrecuencia. Entonces, ¿qué es lo que haríamos si vamos por la evaluación del proyecto? Y realmente me interesaría que hagamos proyecto. Solamente es la incorporación de filtros distintos para cada uno, nada más. Es lo que hemos visto, por lo tanto es lo que vamos a hacer o lo que vamos a evaluar. Dígame. Entonces, solamente haríamos filtros, pero con los análisis vistos hasta la clase de hoy. Es decir, análisis de impedancias, análisis de señales incidentes y reflejadas, análisis de parámetros S y análisis del comportamiento respecto a la no linealidad y al ruido del circuito. ¿Sí? Es decir, vamos a unir todo lo que se vio hasta esta clase en un solo proyecto. Díganme. Es decir, vamos a unir todo lo que se vio hasta esta clase en un solo proyecto. Profe, no sé si de pronto usted pueda subir de pronto algún... profe, no sé si de pronto... Dígame, señor Gualotuña. Profe, no sé si es que de pronto puede colocar, no sé, alguna guía para poder realizar el proyecto, porque de hecho revisamos, como usted comentó, por la parte de filtros, y aparentemente ya estamos en la capacidad de